Bienvenidos a este video inquietante donde daremos vida a la siguiente historia llamada Miedos. En esta narración, nos adentraremos en un viaje donde la realidad y el suspenso se entrelazan, creando una atmósfera escalofriante que los mantendrá al borde del suspenso. La historia comienza con Ana y Diana en una excursión sin pensar lo que vivirán. La tarde había sido una mezcla de risas y música, una celebración de la amistad que llevábamos compartiendo desde la infancia. Diana y yo, dos almas aventureras, decidimos que un viaje a la Sierra Mártir era justo lo que necesitábamos. Con la ventana bajada y el viento despeinando nuestro cabello, nos dirigimos a nuestro destino, llenas de expectativas y sueños. Sin embargo, lo que comenzó como una escapada alegre pronto se tornaría en una experiencia que jamás olvidaremos. El GPS comenzó a guiarnos por caminos serpenteantes, a veces pavimentados, a veces de tierra, cada giro parecía más prometedor que el anterior. Pero, a medida que nos adentramos en la sierra, la señal se volvió errática, como si la tecnología misma intentara hacernos retroceder. No te preocupes, Ana, dijo Diana, su voz llena de confianza, esto es parte de la aventura. Con una risa nerviosa, decidí confiar en su optimismo. La tarde se desvaneció y el sol se ocultó detrás de las montañas, dejando un manto de oscuridad que parecía tragarse todo a su paso. En un instante, el paisaje cambió, los árboles se asemejaban a sombras alargadas y los sonidos del campo se tornaron inquietantes. Miré el marcador del combustible y, para mi horror, vi que la aguja estaba casi en la reserva. Diana, creo que debemos encontrar un lugar para parar, le dije, tratando de mantener la calma. La carretera se volvió más estrecha y, en un momento, el motor de nuestro auto comenzó a emitir un sonido alarmante. Finalmente, se detuvo, dejándonos atrapadas en medio de la nada. La oscuridad era tan espesa que parecía tener vida propia, y el silencio era tan profundo que podías escuchar cómo se cernía el miedo en el aire. No te preocupes, es solo un pequeño inconveniente, intentó consolarme Diana, aunque sus ojos reflejaban una preocupación que no podía ocultar. Sin opciones, decidimos acampar. Sacamos nuestras mochilas y un par de mantas, y nos acomodamos en el auto, que ahora se sentía como una prisión. La luna brillaba, pero su luz apenas iluminaba el entorno sombrío. Mientras cenábamos unas galletas y un par de refrescos, tratamos de mantener el ánimo. La conversación se tornó trivial, pero el ambiente comenzaba a distorsionarse. El silencio era pesado, y cada crujido del bosque se sentía como un eco de algo desconocido, algo que acechaba en la oscuridad. Con el paso de las horas, la risa se desvaneció y el sueño comenzó a acecharnos. Pero, antes de que pudiéramos cerrar los ojos, un sonido rompió la calma. Era un susurro, un murmullo distante que parecía acercarse. ¿Lo escuchas?, pregunté, con el corazón latiendo desbocado. Diana asintió, pero sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y curiosidad. Quizás sea solo el viento, sugirió, aunque su voz temblaba. Decidí que debíamos salir del auto, que necesitábamos aire fresco. Al abrir la puerta, el frío se abalanzó sobre nosotras, haciéndonos estremecer. La noche estaba viva con sonidos inusuales, ramas que crujían, hojas que susurraban. Caminamos un poco, dejándonos llevar por la curiosidad. Pero, a medida que nos adentrábamos en la oscuridad, la sensación de ser observada se intensificó. Miré a mi alrededor, pero solo había sombras danzantes. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era un sonido tan humano, y sin embargo, tan distorsionado que me paralizó. Ana, volvamos al auto, dijo Diana, con pánico en sus ojos. Pero algo dentro de mí quería seguir adelante, como si un poder oscuro me empujara hacia lo desconocido. Solo un poco más, respondí, aunque sabía que no era una decisión sensata. Los susurros se convirtieron en risas, y las risas se transformaron en gritos que retumbaban en nuestras cabezas. Las sombras se alargaban y retorcían, tomando formas que nunca antes había visto. De pronto, me di cuenta de que había algo más que solo la oscuridad, había figuras, rostros en la penumbra que nos observaban. ¿Quiénes son?, pregunté, sintiendo como el terror se apoderaba de mi voz. Diana, aterrorizada, comenzó a retroceder hacia el auto. Ana, ven aquí, gritó, pero mis pies parecían pegados al suelo. La luna brillaba intensamente, pero no iluminaba nada, solo revelaba el horror que se cernía sobre nosotras. Al girarme, vi que Diana estaba atrapada en su propio miedo, incapaz de moverse. Ana, su voz era un grito de desesperación. La noche se tornó en un caos de gritos y sombras. Corriendo hacia ella,
El pánico se convertía en una niebla espesa que nublaba mis pensamientos. Agarré su mano, y juntas corrimos hacia el auto, donde la seguridad parecía estar a solo unos pasos. Pero la oscuridad se cerró a nuestro alrededor, y cada sombra parecía cobrar vida, persiguiéndonos con una determinación aterradora. Finalmente, alcanzamos el auto, pero la puerta estaba atascada. No, 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 grité, golpeando el metal. Con un último esfuerzo, logré abrirla y nos lanzamos dentro, cerrando las puertas con un golpe ensordecedor. La respiración entrecortada nos llenó de terror, y el sonido de las risas distorsionadas nos seguía, como si la noche misma se burlara de nosotras. La oscuridad y el silencio regresaron, pero el eco de lo que habíamos experimentado quedó grabado en nuestras mentes. No sabíamos si era real o una fantasía, si lo que habíamos escuchado eran las voces de las almas perdidas de la sierra o simplemente nuestra imaginación desbordada por el miedo. La noche se volvió interminable. Y así, mientras el sonido del viento se convertía en un lamento, decidimos que, al amanecer, regresaríamos a casa, dejando atrás no solo la sierra, sino también la sombra de una noche aterradora que jamás olvidaríamos. A medida que el tiempo se deslizaba entre nuestros dedos en aquella oscura prisión metálica, la tensión se volvió palpable. La noche se cernía sobre nosotras como un manto de incertidumbre, y el silencio, aunque inicialmente parecía un alivio, se convirtió en un recordatorio constante de lo que habíamos experimentado. A través del cristal empañado, mirábamos hacia el exterior, donde la luna se alzaba como un testigo silencioso de nuestro tormento. Cada crujido del auto, cada susurro del viento, parecía amplificarse dentro de nuestra mente, y el miedo comenzó a transformarse en una paranoia abrumadora. ¿Y si nunca encontramos el camino de vuelta?, preguntó Diana, con su voz casi un susurro. ¿Y si estamos atrapadas aquí para siempre? Intenté calmarla, pero mis propias inseguridades comenzaban a burbujear a la superficie. La realidad de nuestra situación se sentaba como una piedra pesada en mi estómago. Decidí que necesitábamos hacer algo para distraernos. Hagamos una lista de las cosas que nos gustaría hacer una vez que regresemos a casa, propuse, casi con desesperación. Comenzamos a enumerar sueños y deseos, pero cada vez que mencionábamos algo, una sombra parecía cruzar nuestra mente, robando un poco de la alegría que intentábamos evocar. Quiero volver a la playa y sentir la arena entre mis dedos, dijo Diana, su voz un poco más firme. Y quiero ir a ese concierto de nuestra banda favorita, añadí, sintiendo que la nostalgia podía ser un refugio. Sin embargo, en medio de nuestras esperanzas, un sonido sutil rompió nuestra burbuja, un golpe. Fue un sonido ligero, como si alguien hubiera tocado el auto, pero el pánico regresó en un instante. ¿Qué fue eso?, preguntó Diana, sus ojos agrandándose. Me senté erguida, conteniendo la respiración. No lo sé, respondí, tratando de mantener la calma, aunque mi corazón latía con fuerza. Volvimos a mirar por la ventana, pero la oscuridad seguía siendo impenetrable. En ese momento, un nuevo golpe resonó, más fuerte, y esta vez, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Ana, tenemos que irnos, exclamó Diana, pero antes de que pudiera abrir la puerta, el sonido se intensificó, como si algo estuviera intentando entrar. La puerta del conductor vibró con el impacto, y la luz de la luna iluminó brevemente una figura en la penumbra, un rostro distorsionado que parecía mirarnos con ojos vacíos. Diana, y grité, mientras el pánico llenaba la cabina. Cierra los ojos. Pero era demasiado tarde, ya había visto lo que estaba allí. La figura parecía humana, pero su apariencia era grotesca, con rasgos arrugados y una sonrisa que se alargaba más allá de lo que era posible. En un instante, la risa que antes había sido un eco distante se transformó en un grito ensordecedor que reverberó en nuestras cabezas. El miedo se volvió un torbellino, y en un acto reflejo, encendí las luces del auto, iluminando el área circundante. El resplandor reveló un bosque espeso, pero lo que nos dejó heladas fue la visión de más figuras, sombras emergiendo de la oscuridad, rodeándonos como un grupo de buitres esperando su presa. Eran más que sombras, eran seres, espectros que se movían con una gracia inquietante, entrelazados con la noche. ¿Qué quieren de nosotras?, murmuré, sintiendo que las lágrimas comenzaban a brotar. A medida que las figuras se acercaban, sus movimientos eran casi hipnóticos, como si estuvieran danzando en torno a nosotras. Pero no era una danza de celebración, era un ritual, una celebración macabra de nuestra desesperación. Diana comenzó a temblar, y antes de que pudiera pensar en una solución, decidí que teníamos que hacer algo. Debemos encender el motor, sugerí. Si logramos movernos, tal vez podamos escapar.
Con manos temblorosas, intenté girar la llave, pero el motor se negó a responder, como si también estuviera atrapado en la pesadilla que nos rodeaba. La frustración se convirtió en miedo, y la desesperación se apoderó de mí. Mientras la oscuridad se cerraba y las figuras se acercaban más, sentí que el tiempo se desaceleraba. Los gritos se mezclaban con risas débilmente familiares, y me di cuenta de que las sombras parecían reflejar mis propios miedos. «Ana, mira», gritó Diana, apuntando con un dedo tembloroso hacia una figura que se había separado del grupo. Era un rostro conocido, uno que había creído olvidado, una amiga de la infancia que había desaparecido sin dejar rastro. «¿Es ella?», pregunté, sintiéndome atrapada entre la confusión y el terror. La figura sonrió, sus ojos vacíos mirándonos con una mezcla de tristeza y burla. «No temas, Ana», dijo con una voz que retumbaba, «solo ven a jugar». La realidad se desvaneció en un torbellino de recuerdos y emociones, y comprendí que no solo estábamos atrapadas en un lugar físico, sino también en los laberintos de nuestras propias mentes. «No», grité, intentando resistir la atracción. Pero era como si una fuerza invisible nos llamara, arrastrándonos hacia esa oscuridad. «Ana, no lo hagas», suplicó Diana, pero las sombras comenzaron a bailar a nuestro alrededor, susurrando secretos que solo ellas conocían. En un último intento por recuperar el control, grité, «no podemos dejarlas ganar», y, con todas mis fuerzas, golpeé el volante. El sonido resonó en el aire, y, para mi sorpresa, algo cambió. La figura se detuvo, y las sombras vacilaron. «Esto no es real, es solo un juego de nuestra mente», grité. Con cada palabra, sentí que el poder de la oscuridad comenzaba a desvanecerse. Las figuras se retiraron, y el auto comenzó a vibrar con vida. «Enciéndelo, Ana», exclamó Diana, llena de esperanza. Giré la llave una vez más, y, para nuestra sorpresa, el motor rugió. La luz de los faros iluminó el camino frente a nosotras, y las sombras comenzaron a retroceder, desvaneciéndose en la oscuridad. Con el corazón en la garganta, pisé el acelerador, y el auto salió disparado hacia adelante, dejando atrás las figuras y el horror de la noche. La adrenalina corría por nuestras venas, y nos aferramos a la seguridad de nuestro vehículo, aunque el miedo aún nos seguía como una sombra. Mientras conducíamos frenéticamente por el camino, el amanecer comenzaba a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Pero sabíamos que la experiencia nos había cambiado. La sierra había revelado un lado oscuro de nosotras que no podíamos ignorar, un recordatorio de que hay cosas en la vida que se esconden en la penumbra y que a veces, lo aterrador no es lo que encontramos afuera, sino lo que llevamos dentro. Finalmente, llegamos a la carretera principal, y el mundo volvió a ser familiar. Pero en el fondo de nuestras almas, las cicatrices de aquella noche permanecerían, recordándonos que la oscuridad puede acechar incluso en los lugares más inesperados. Mientras nos alejábamos de la Sierra Mártir, entendí que la amistad y la valentía son las verdaderas luces que iluminan el camino, incluso en las noches más aterradoras. Gracias por acompañarnos en este relato de suspenso y miedo. Suscríbete y dale like.